300 cuerpos. 7 días. Un desfiladero tan estrecho que los dioses mismos habrían dudado en cruzarlo. Y al final, ninguno de ellos salió con vida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que sabían desde el primer amanecer que la muerte era inevitable. Y aún así, plantaron sus escudos en la tierra, miraron al horizonte y esperaron. No esperaban la victoria. Esperaban convertirse en algo más grande que la carne y el hueso. Esperaban convertirse en una advertencia, en una cicatriz grabada en la memoria de un imperio que creía haberlo conquistado todo. El año es 480 a.C. El mundo conocido tiembla bajo las sandalias de un solo hombre. Su nombre es Jerjes, rey de reyes, sombra de Ahura Mazda, señor de 28 naciones. Su ejército no es un ejército, es una migración armada. 200.000 hombres, quizás más. Nadie puede contarlos todos. Las columnas avanzan durante días enteros sin detenerse. El polvo que levantan oscurece el sol. Los ríos que cruzan quedan secos. Las ciudades que encuentran se arrodillan o arden. No hay tercera opción. Este no es un conflicto, es una aniquilación programada. Y el siguiente nombre en la lista es Grecia. Pero Grecia no es una nación. Es un mosaico de ciudades que se odian entre sí con la misma intensidad con la que odian a cualquier invasor. Atenas y Esparta son rivales eternos. Una adora la palabra, la otra adora el silencio y el filo de la lanza. Una construye templos a la democracia, la otra construye soldados desde la cuna. Y ahora, frente a la avalancha persa, ambas deben decidir unirse o desaparecer. La decisión no es fácil, porque unirse significa ceder orgullo, y el orgullo en Grecia vale más que la vida. Los emisarios persas llegan primero, no vienen con ejércitos. Vienen con palabras, palabras suaves, envenenadas, irresistibles. Ofrecen paz, ofrecen respeto, ofrecen que Grecia conserve sus templos, sus costumbres, su lengua. Solo piden una cosa, una pequeña cosa, tierra y agua. Los símbolos de la sumisión, entregar un puñado de tierra y un cuenco de agua, nada más. Un gesto, un detalle administrativo. Y a cambio, la vida continúa. Los niños crecen. Las mujeres no son violadas. Los ancianos no son crucificados. Es una oferta generosa. Casi. Atenas rechaza. Esparta rechaza. Pero no con palabras. En Atenas arrojan a los emisarios desde un precipicio. En Esparta los arrojan a un pozo. Antes de caer, uno de los espartanos le dice al emisario: si quieres tierra y agua, encontrarás ambas en el fondo. El mensaje es claro: no habrá negociación, no habrá rendición. Habrá guerra, guerra total, guerra sin retorno. Y Jerjes, al recibir la noticia, no se enfurece, sonríe, porque la furia implica sorpresa, y él no está sorprendido, está complacido. Ahora tiene una excusa para hacer lo que siempre quiso hacer: borrar Grecia del mapa, no conquistarla. El plan persa es simple y aplastante: cruzar el Helesponto con una flota que bloquea el horizonte, avanzar por tierra mientras la armada rodea la costa, aplastar cualquier resistencia con números, con oro, con terror. Las ciudades griegas del norte ya han caído. Algunas lucharon, otras abrieron las puertas. El resultado fue el mismo. Ahora la horda se dirige al sur, hacia el corazón de Grecia, hacia Atenas, hacia Esparta. Y entre el norte conquistado y el sur aún libre hay un lugar, un desfiladero, un cuello de botella geográfico donde las montañas besan el mar, un lugar llamado Termópilas, las puertas calientes, llamadas así por las fuentes termales que brotan entre las rocas, aguas que hierven desde las entrañas de la tierra, como si el infierno mismo estuviera esperando. Los griegos saben que no pueden detener a Jerjes en campo abierto. No tienen los números, no tienen la caballería, no tienen el tiempo, pero tienen geografía. Y tienen algo más, tienen a Leónidas.
rey de Esparta, descendiente de Heracles, un hombre que ha pasado toda su vida preparándose para un solo momento, este momento. Leónidas no es joven. Tiene 60 años. Para los estándares de la época es un anciano. Pero es un anciano que puede partir un cráneo con un golpe de escudo. Un anciano cuyos ojos han visto morir a generaciones enteras de soldados. Un anciano que no teme a la muerte porque la ha conocido en cada batalla, en cada duelo, en cada amanecer espartano, donde los niños son separados de sus madres y convertidos en armas. Los éforos, los sacerdotes reyes de Esparta, consultan el oráculo. La respuesta es ambigua como siempre, como todas las profecías diseñadas para ser ciertas sin importar el resultado. Dicen que Esparta será destruida, o que un rey espartano morirá. Leónidas escucha, no tiembla, no duda, simplemente asiente, porque en su mente la elección ya está hecha. Si su muerte puede salvar Esparta, entonces su muerte no es un sacrificio, es un deber, es un privilegio, es lo único que importa. Pero hay un problema. Esparta está celebrando las Carneas, un festival religioso en honor a Apolo. Durante las Carneas, la ley prohíbe la guerra, la ley prohíbe que el ejército espartano marche. Violar esta ley es violar a los dioses. Y violar a los dioses es invitar la destrucción no solo militar, sino cósmica. Los éforos no pueden permitirlo. No pueden enviar al ejército completo. Pero pueden hacer algo más. Pueden enviar una guardia personal del rey, 300 hombres, solo 300, elegidos no por sorteo, sino por un criterio brutal y específico. Deben ser soldados en la plenitud de su fuerza, deben ser padres, deben tener hijos varones vivos, porque cuando mueran y morirán, sus líneas de sangre deben continuar. Este no es un ejército, es un sacrificio planificado. Una ofrenda de carne y bronce a la inevitabilidad. Los 300 no son enviados solos, se les unen aliados. Tespios aporta 700 hombres, Tebas 400, otras ciudades envían contingentes más pequeños. En total, tal vez 7.000 hombres, tal vez menos. Las fuentes difieren, pero los números no importan. Porque desde el momento en que plantan sus campamentos en Termópilas, todos saben la verdad. No están ahí para ganar. Están ahí para retrasar, para comprar tiempo, tiempo para que Atenas evacúe, tiempo para que la flota griega se posicione, tiempo para que el resto de Grecia despierte del sueño de la negación y entienda que esto no es una incursión, es el fin del mundo tal como lo conocen. El desfiladero de Termópilas tiene apenas 15 metros de ancho en su punto más estrecho. A un lado, montañas escarpadas, imposibles de escalar con armadura. Al otro, el mar. Y en el medio, un camino de piedra y barro. Leónidas lo observa con la mirada de un carnicero evaluando su mesa de trabajo. Aquí, los números persas no importarán. Aquí, la caballería no podrá maniobrar. Aquí, 10.000 hombres deberán avanzar en filas de 10, y cada fila deberá atravesar un muro de escudos, lanzas y odio condensado. Leónidas no sonríe, pero algo en sus ojos cambia, algo parecido a la satisfacción. Los espartanos construyen un muro, no un muro alto, un muro bajo, de piedra apilada, apenas suficiente para proteger las rodillas. Porque el verdadero muro no es de piedra, es de carne. Es la falange, la formación más letal jamás concebida por la mente humana. Escudos superpuestos, lanzas de 2,5 metros proyectándose como los colmillos de una bestia de bronce. Cada hombre protege al hombre a su izquierda, cada hombre depende del hombre a su derecha. No hay individuos, no hay héroes solitarios, solo hay la formación. Y la formación es invencible. Mientras se mantenga, los persas llegan, primero como rumor, luego como polvo en el horizonte, luego como un bosque de lanzas y estandartes que se extiende hasta donde alcanza la vista. El suelo tiembla. No es una metáfora. El suelo literalmente tiembla bajo el peso de 200.000 pies marchando al unísono. Los griegos observan desde el muro
Algunos rezan, otros verifican sus armas. Los espartanos no hacen ninguna de las dos cosas. Se peinan el cabello, lo trenzan, lo perfuman, porque enfrentar la muerte con el cabello despeinado sería una falta de respeto, no hacia el enemigo, hacia ellos mismos. Jerjes acampa a poca distancia, ordena que le traigan un trono. Se sienta, observa el desfiladero, observa a los griegos. No puede creerlo. Son tan pocos, tan ridículamente pocos. Envía un emisario. El emisario cabalga hasta el muro. Grita en griego. Dice que el Rey de Reyes ofrece una última oportunidad. Entreguen sus armas, retírense, vivan. Leónidas da un paso al frente, mira al emisario y dice dos palabras que resonarán durante 2500 años. Molón Labe, ven a tomarlas. El emisario regresa. Informa a Jerjes. Jerjes por primera vez siente algo parecido a la irritación, no por la respuesta, sino por la audacia, por la falta de miedo. Ordena que sus arqueros bloqueen el sol. Un soldado griego escucha esto y se ríe. Dice, entonces lucharemos en la sombra. No es bravuconería, es aceptación. Aceptación de que la lógica ya no aplica, de que han cruzado al territorio de la leyenda. Y en la leyenda los números no importan, solo importa la historia que quedará. El primer asalto persa es casi cortés. Jerjes envía a los medos. Soldados competentes, pero no las tropas de élite. Lleva armadura ligera, escudos pequeños, lanzas cortas. Avanzan gritando, cruzan el desfiladero y se estrellan contra la falange espartana como olas contra un acantilado. Las lanzas griegas perforan gargantas, pechos, vientres, los escudos empujan, los medos retroceden. Vuelven a atacar, vuelven a morir. Durante horas, esto continúa. Al final del día, 1000 persas yacen muertos en el desfiladero. Los griegos han perdido a una docena de hombres. Tal vez menos. Jerjes no está preocupado. Todavía cree que esto es un problema matemático. Envía más soldados. Envía a los sicios. Envía a los sacas. Todos mueren. Todos se apilan sobre los cadáveres de los que vinieron antes. El suelo del desfiladero se vuelve resbaladizo con sangre. El olor es insoportable. Vísceras desgarradas bajo el sol. Moscas que aparecen de la nada, porque las moscas siempre saben dónde está la muerte. Y aún así, la falange no se rompe. No se mueve. Es como golpear una montaña con un puño. Al segundo día, Jerjes envía a los inmortales, su guardia de élite. 10.000 hombres llamados así porque si uno cae, otro ocupa inmediatamente su lugar. Siempre 10.000, siempre completos, siempre invencibles. Hasta hoy, los inmortales avanzan con disciplina. Llegan al muro y descubren que la disciplina no es suficiente, porque la disciplina espartana no es entrenamiento. Es religión. Es una doctrina de muerte perfeccionada durante siglos. Los inmortales mueren como todos los demás, atravesados, aplastados, arrastrados bajo los pies de sus propios compañeros, mientras la falange avanza un paso, luego otro, empujando la masa de cuerpos de vuelta hacia el campamento persa. Jerjes observa desde su trono. Ya no está irritado, está desconcertado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un puñado de griegos, bárbaros, sin alfabeto persa, sin la bendición de Aura Mazda, sin la infinita riqueza del imperio, cómo pueden estar ganando? No es posible, y sin embargo, está sucediendo. Los cadáveres no mienten, los heridos que regresan gateando no mienten, y lo peor, lo absolutamente intolerable, es que los griegos no parecen agotados. Parecen divertidos, como si esto fuera un entrenamiento, como si todo el poder del imperio persa fuera una broma. Pero los imperios no caen por voluntad, caen por traición, y la traición siempre encuentra un camino. Un hombre llamado Efialtes llega al campamento persa. Es griego, un pastor local.
deforme, jorobado, rechazado por el ejército espartano porque su cuerpo no cumple con los estándares. Y ahora esa humillación se convierte en venganza. Efialtes conoce un sendero, un camino de cabras que serpentea por las montañas y rodea el desfiladero, un camino que permite flanquear la posición griega. Y por oro, por la promesa de riqueza, por el simple placer de ver a Esparta arrodillada, Efialtes revela el secreto. Jerjes escucha, sonríe, ordena que Hidarnes, comandante de los inmortales, tome a sus mejores soldados y siga a Efialtes. Marchan de noche. El sendero es estrecho, traicionero, apenas visible bajo la luna. Pero marchan, y al amanecer llegan a la retaguardia de la posición griega. Allí, 1000 fosidios estaban apostados para defender precisamente esta ruta. Pero los fosidios no son espartanos. Cuando ven a los inmortales emergiendo de la niebla de la mañana, entran en pánico. Huyen hacia las alturas. No luchan. No avisan. Simplemente desaparecen. Y así, la trampa se cierra. Los exploradores griegos traen la noticia a Leónidas. Los persas están rodeándolos. En cuestión de horas, estarán atrapados entre dos ejércitos. La posición es insostenible. Los aliados, los tespios, los tebanos, todos miran a Leónidas. Esperan la orden de retirarse, porque retirarse no es cobardía cuando la situación es imposible. Es lógica, es supervivencia. Pero Leónidas no da esa orden. En cambio, da otra. Ordena a los aliados que se retiren, que escapen mientras puedan, que vivan para luchar otro día. Pero los 300 espartanos se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué no retirarse? ¿Por qué elegir una muerte segura? La respuesta no es simple, no es suicidio, no es fanatismo, es cálculo. Leónidas entiende algo que Jerjes no puede entender. Entiende que hay victorias más allá del campo de batalla. Entiende que si los 300 mueren aquí, luchando hasta el último aliento, entonces su muerte se convierte en un arma, se convierte en un mito, se convierte en la prueba de que Esparta no negocia, no se rinde, no tiembla, y ese mito valdrá más que 1000 soldados vivos, porque los mitos inspiran, los mitos unen, los mitos convierten el miedo en furia. Pero no todos los 300 se quedan por elección. Algunos están heridos, algunos están enfermos. A uno, llamado Aristodemo, le ordenan retirarse porque una infección ocular lo ha dejado casi ciego. Aristodemo obedece, regresa a Esparta, y allí descubre que la muerte en Termópilas habría sido misericordiosa, porque Esparta no perdona a los que sobreviven cuando otros mueren. Lo llaman el cobarde. Los niños le escupen, las mujeres le dan la espalda. Vivirá un año más cargando esa vergüenza hasta que en la batalla de Platea se arroje solo contra las líneas persas, buscando la muerte que debió encontrar en Termópilas. Y aun cuando muere heroicamente, Esparta no le otorga honores, porque la valentía de un día no borra la cobardía de otro. Al tercer día, el día final, Leónidas y los 300 saben que es el fin. No hay sorpresas, no hay milagros, solo hay el amanecer y el ejército persa avanzando desde dos direcciones. Leónidas da una orden extraña, ordena que desayunen bien, ordena que descansen, y luego dice algo que quedará grabado en piedra y sangre. Esta noche cenaremos en el Hades. No es miedo, es una cita con la muerte, y están decididos a no llegar tarde. Los persas atacan. Esta vez no intentan atravesar la falange, simplemente disparan. Miles de arqueros liberan sus flechas. El cielo se oscurece. No es una exageración. Las fuentes persas y griegas coinciden. El volumen de proyectiles es tal que bloquea la luz del sol. Las flechas caen como lluvia de hierro. Los espartanos levantan sus escudos. Algunos escudos se rompen bajo el peso. Algunos hombres caen atravesados por media docena de flechas. Pero la mayoría resiste. Y cuando la lluvia cesa, los que quedan cargan. No esperan. No defienden. Cargan porque si van a morir, que sea atacando.
que sea con las lanzas manchadas de sangre enemiga, que sea como espartanos. La falange rompe la primera línea persa, luego la segunda. Los persas retroceden, aterrorizados. Estos hombres no luchan como hombres, luchan como demonios. Uno, con ambas piernas rotas, arrastra su cuerpo con las manos para clavar su espada en el pie de un soldado persa. Otro, sin escudo, sin lanza, muerde la garganta de un inmortal antes de que 10 lanzas lo atraviesen. No es batalla, es furia encarnada. Leónidas avanza al frente. Su lanza se rompe. Toma otra. Esa también se rompe. Toma una tercera. Una flecha lo alcanza en el pecho. No cae. Arranca la flecha. Sigue luchando. Otra flecha. Luego otra. Su armadura es un puercoespín de proyectiles. Cae de rodillas. 2 espartanos lo arrastran hacia atrás. Los persas intentan tomar su cuerpo. Los espartanos los masacran. Una lucha feroz, cuerpo a cuerpo por el cadáver de un rey. Porque incluso muerto, Leónidas es un símbolo. Y los persas quieren ese símbolo. Y los espartanos prefieren morir antes que entregarlo. Al final, quedan menos de 100. Luego menos de 50. Luego menos de 10. Se retiran a una colina. Una pequeña elevación en el desfiladero. Forman un círculo. Espalda con espalda. No tienen lanzas, solo espadas. Luego no tienen espadas, solo escudos. Luego no tienen escudos, solo puños, dientes, piedras. Y aún así, pelean. Los persas no se acercan, simplemente los rodean y disparan. Porque nadie quiere ser el último en morir a manos de un espartano. Las flechas vuelan. Los últimos hombres caen. Y finalmente, el silencio. El desfiladero está cubierto de cadáveres. 20.000 persas muertos, según Heródoto. Probablemente una exageración. Pero incluso si fueran 5.000, incluso si fueran 1.000, el mensaje es claro. El imperio persa, con todo su poder, necesitó 3 días y una traición para vencer a 300 hombres. Y no los venció. Simplemente los superó en número hasta que no quedó nadie a quien matar. Jerjes ordena que encuentren el cuerpo de Leónidas. Lo encuentran todavía rodeado de cadáveres persas. Jerjes, en un arranque de furia, ordena que decapiten el cadáver, que claven la cabeza en una pica. Es un acto de cobardía post-mortem, porque Leónidas muerto lo asustó más que Leónidas vivo. Y tiene razones para temer. Porque mientras Jerjes continúa su invasión, algo cambia en Grecia. Las ciudades dejan de discutir. Atenas evacua. La flota griega, inspirada por el sacrificio de Termópilas, no huye. Se queda. Lucha en Salamina. Y allí, en las aguas estrechas, los trirremes griegos destrozan la armada persa. Jerjes observa desde una colina. Observa cómo sus barcos arden, observa cómo su inventibilidad se desmorona. Y entiende demasiado tarde que Termópilas no fue una victoria. Fue el principio del fin. Un año después, en Platea el ejército persa restante es aniquilado. Los griegos no muestran misericordia, porque los espartanos, los que no estuvieron en Termópilas, cargan con la culpa de no haber estado allí, y esa culpa se convierte en furia. Los persas son masacrados. Los sobrevivientes huyen. Grecia es libre. Y el imperio persa, el gigante que parecía eterno, retrocede. No regresará. No volverá a intentarlo. Porque Termópilas le enseñó algo que ningún imperio quiere aprender, que el poder tiene límites. Y que esos límites a veces los marcan 300 hombres con escudos y una voluntad de acero. Pero la historia no termina ahí. Años después, los griegos erigen un monumento en Termópilas, una simple inscripción, no bombástica, no épica, solo la verdad. Dice: viajero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos obedeciendo sus leyes. No habla de gloria, no habla de victoria, habla de obediencia. Porque eso es lo que fueron los 300. No rebeldes, no héroes de película,
Fueron herramientas perfectamente forjadas de una sociedad que valoraba la disciplina sobre la vida. Y murieron porque esa sociedad se los pidió. ¿Fue justo? Esa es la pregunta equivocada. La justicia no vive en los campos de batalla, vive en las cortes, en los templos, en las discusiones filosóficas. En Termópilas solo vivió la necesidad. Y la necesidad dictó que 300 hombres se convirtieran en leyenda para que millones pudieran seguir siendo libres, libres para discutir, libres para odiar a Esparta, libres para criticar el sacrificio, porque eso es lo que el sacrificio compró, el derecho a cuestionarlo. Esparta enterrará a Leónidas con los máximos honores. Su viuda Gorgo no llorará en público, porque las mujeres espartanas no lloran. Crían a los hombres que mueren, y cuando les dicen que su esposo ha muerto, responden, ¿y qué? No por frialdad, sino porque la muerte de un guerrero no es una tragedia. Es el cumplimiento de un contrato firmado en el momento del nacimiento. Gorgo sabe esto, acepta esto, y aún así, en privado, cuando nadie la ve, tal vez permita que una lágrima caiga, una sola. Porque incluso en Esparta, incluso en el lugar más brutal de Grecia, el corazón humano no puede ser completamente silenciado. Los persas, por su parte, aprenderán la lección de manera amarga. Aprenderán que conquistar territorio es fácil, conquistar la voluntad es imposible. Pueden quemar Atenas, y lo harán. Pueden saquear templos, y lo harán. Pero no pueden quemar la idea de Termópilas. No pueden saquear el recuerdo de 300 hombres que no temblaron. Y ese recuerdo, esa idea, se esparcirá, no solo por Grecia, por el mundo entero, durante siglos, durante milenios. Los romanos estudiarán Termópilas. Los cristianos la citarán como ejemplo de sacrificio redentor. Los revolucionarios franceses la invocarán. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial la recordarán en Stalingrado, en Normandía, en cada lugar donde un puñado de hombres enfrentó lo imposible. Porque Termópilas no es una batalla, es un arquetipo, es la prueba de que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar, a pesar del miedo. Y que esa decisión, tomada por suficientes personas, puede cambiar el curso de la historia. Pero olvidamos algo. Olvidamos a los aliados, olvidamos a los 700 tespios que también se quedaron, que también murieron, que nunca recibieron monumentos, que nunca recibieron poemas, porque no eran espartanos, y la historia, como Esparta, es cruel. Elige a sus favoritos, y si no eres el favorito, no importa cuán valientemente mueras. Serás una nota al pie, un datelle, un sí. También estaban ellos. Los tespios merecían más. Merecían ser recordados con la misma intensidad. Pero el mundo no funciona con base en lo que merecemos. Funciona con base en lo que se cuenta. Y lo que se contó fue Esparta. Los tebanos, por su parte, se rindieron. Cuando vieron que todo estaba perdido, bajaron las armas. Jerjes los perdonó, los marcó como esclavos y los incorporó a su ejército. Y Tebas, durante generaciones, cargará con esa vergüenza. Será llamada la ciudad traidora, la ciudad que no resistió. Y no importará que tuvieran razones, no importará que la rendición fuera lógica, porque en Termópilas la lógica murió, y lo único que sobrevivió fue el mito. Efialtes, el traidor, nunca disfrutará su recompensa, huye después de la batalla. Se esconde, pero no puedes esconderte de tu propia sombra. Y en Grecia la traición no se olvida. Años después, alguien lo reconoce. Alguien que perdió un hermano en Termópilas, alguien que perdió un padre, alguien que perdió la fe en la humanidad, y ahora solo tiene sed de venganza. Efialtes es asesinado, apuñalado, dejado en una zanja para que los perros devoren su cuerpo. No habrá tumba, no habrá nombre en las listas, solo una advertencia para todos los que consideren vender a su pueblo por oro persa. Y Jerjes, ¿qué le sucede a Jerjes? Regresa a Persia, construye palacios, escribe inscripciones en las paredes de Persépolis,
alabando su grandeza. Pero nunca menciona a Termópilas, nunca menciona que 300 hombres lo detuvieron durante 3 días. Porque los tiranos no escriben sobre sus humillaciones, escriben sobre sus triunfos, y si un triunfo vino con demasiado costo, entonces se omite, se entierra, se olvida. Pero el mundo no olvida, los griegos no olvidan. Y cada vez que un niño espartano aprende a sostener una lanza, cada vez que un maestro ateniense cuenta la historia, Jerjes muere de nuevo, muere de vergüenza, muere de ridículo. Muere como el rey que necesitó 200.000 hombres para vencer a 300. Hay otra dimensión en Termópilas que rara vez se explora. La dimensión psicológica, porque los soldados persas que sobrevivieron, los que vieron a sus compañeros morir en oleadas, los que escucharon los gritos, olieron la sangre, sintieron el terror, esos hombres no regresaron iguales. El trauma de guerra no es una invención moderna. Siempre existió. Y los persas que marcharon hacia el sur después de Termópilas ya no eran invencibles. Eran hombres marcados. Hombres que sabían que los griegos no se rendirían, que cada ciudad sería otra Termópilas. Y ese conocimiento, ese miedo subterráneo, erosionó su moral. Los hizo lentos, los hizo dubitativos, los hizo vulnerables. En Salamina, cuando los barcos griegos atacaron, los persas pudieron haber ganado, tenían más barcos, pero vacilaron, porque Termópilas les enseñó que los griegos no juegan según las reglas, que preferirán morir antes que arrodillarse. Y esa lección, aprendida en sangre y piedra, los paralizó. Los triremes griegos embestieron, los barcos persas se hundieron. Y Jerjes, observando desde la costa, vio no solo la destrucción de su flota, sino la destrucción de su mito, el mito del rey de reyes que no puede ser detenido. Termópilas lo rajó, Salamina lo destrozó y Platea lo enterró. Los espartanos, después de la guerra, consolidarán su reputación. Ya no serán solo una ciudad-estado, serán un símbolo, el símbolo de la perfección militar. Y durante generaciones, esa reputación les otorgará poder desproporcionado a su tamaño. Porque nadie quiere luchar contra Esparta. Nadie quiere ser el próximo Jerjes. Nadie quiere descubrir si los espartanos de hoy son tan feroces como los espartanos de Termópilas. Y esa pregunta sin respuesta es en sí misma una forma de poder. El poder del miedo no probado. El poder del mito no desafiado. Pero los mitos tienen un precio. El precio, porque Esparta, en su obsesión por crear guerreros perfectos, creó una sociedad monstruosa. Una sociedad donde los bebés débiles son arrojados desde el monte Taygeto, donde los niños son golpeados públicamente para enseñarles a soportar el dolor, donde el amor es visto como debilidad, donde la poesía, la filosofía, el arte, todo lo que hace que la vida valga la pena, es desechado en favor del filo de la espada. Termópilas fue posible porque Esparta era una máquina, pero las máquinas no ríen, no aman, no sueñan. Y eventualmente, esa falta de humanidad destruirá a Esparta desde adentro. Siglos después, cuando Roma conquiste Grecia, Esparta será solo un museo, un lugar donde los turistas romanos van a ver cómo entrenan los jóvenes espartanos. Como un zoológico, los romanos les arrojarán monedas, los espartanos las recogerán. Y en ese momento, la caída será completa, porque el guerrero que una vez enfrentó a Jerjes, ahora mendiga las monedas de los conquistadores, y nadie, ni siquiera los más patrióticos, podrá negar la ironía. Termópilas salvó a Grecia, pero no salvó a Esparta, porque Esparta se salvó de Persia solo para morir a manos de su propia rigidez. Pero en ese tercer día, en esa colina cubierta de sangre, ninguno de los 300 pensaba en el futuro. No pensaban en monumentos, no pensaban en cómo los recordarían, pensaban en el hombre a su lado, pensaban en no fallar, pensaban en que si debían morir, que fuera con el escudo en la mano y el enemigo al frente, y eso, esa simplicidad brutal, es lo que los hace inmortales.
no porque fueran perfectos, sino porque fueron completamente, absolutamente, inquebrantablemente ellos mismos, hasta el último aliento. El sol se pone sobre Termópilas, el viento arrastra el olor de los cadáveres hacia el mar. Las aves carroñeras ya están llegando. Los persas comienzan a apilar los cuerpos. Los quemarán, porque dejar que se pudran crearía enfermedades. Y el ejército de Jerjes, aunque victorioso, ya está debilitado, ya está cansado. Ya no canta mientras marcha, marcha en silencio, porque el silencio es lo que aprendieron de los espartanos, el silencio de los hombres que saben que la muerte no es el fin, es solo el siguiente paso. Y en Esparta, cuando llega la noticia, no hay gritos, no hay llanto público. Las madres reciben la confirmación de que sus hijos murieron y responden con la frase ritual: con tu escudo o sobre él, porque eso es lo que le dicen a cada espartano antes de ir a la guerra. Regresa victorioso, con tu escudo intacto, o regresa muerto, llevado sobre tu escudo como una camilla, pero nunca, nunca regreses sin tu escudo, porque arrojar el escudo es cobardía, y la cobardía es peor que la muerte. Los 300 regresaron sobre sus escudos, todos ellos. Y Esparta, en su lógica implacable, estará satisfecha, no feliz, porque la felicidad no es espartana, pero satisfecha, porque el contrato se cumplió, los hombres hicieron lo que se esperaba, murieron como debían morir. Y ahora sus nombres vivirán, no en canciones, Esparta no canta, pero en listas, en genealogías, en la memoria fría y precisa de una ciudad que nunca olvida a los que obedecieron hasta el final. Y nosotros, 2500 años después, seguimos contando la historia. Seguimos diciendo los nombres: Leónidas, Termópilas, los 300, porque algo en esa historia toca una cuerda en el alma humana. La cuerda que resuena con el sacrificio, con la lealtad, con la idea de que hay cosas por las que vale la pena morir. Ideas como la libertad, como la dignidad, como el derecho a decir no al tirano, sin importar cuán grande sea su ejército. Pero también debemos recordar el costo, porque Termópilas no fue gratis, no fue una victoria sin sangre. 300 hombres murieron, 700 tespios murieron, miles de persas murieron, esposas quedaron viudas, niños quedaron huérfanos, madres enterraron a sus hijos. Y todas esas muertes, todas esas lágrimas fueron el precio de la libertad griega. Un precio que alguien tuvo que pagar. Y lo pagaron los 300. Lo pagaron con todo lo que tenían. Entonces, cuando pienses en Termópilas, no pienses solo en la gloria. Piensa en el soldado que vio la última flecha venir y supo que era la suya. Piensa en el hombre que gateó con las piernas rotas, porque aún tenía un brazo y aún podía sostener una espada. Piensa en el que murió sin nombre, sin testigos, en un rincón del desfiladero donde nadie lo recordó, porque esos hombres también estuvieron allí, y su muerte también importó, aunque nadie escribiera sus nombres. La historia es cruel. Elige héroes. Y al elegir héroes, descarta a todos los demás. Pero los descartados también sangraron, también temieron, también fueron valientes. Y merecen ser reconocidos, aunque solo sea en pensamiento, aunque solo sea en un momento de silencio, un momento donde admitimos que no sabemos todos los nombres, pero honramos a todos los muertos. Termópilas no terminó en Termópilas. Terminó en cada campo de batalla donde alguien decidió plantar los pies y decir: no pasarán. Terminó en cada acto de resistencia, grande o pequeño, donde alguien eligió el dolor sobre la sumisión. Terminó en la mente de cada persona que enfrenta un desafío imposible y piensa: si los 300 pudieron, yo también puedo. Esa es la verdadera victoria de Leónidas. No detuvo a Jerjes, no salvó Termópilas, pero creó una idea, y las ideas son más peligrosas que las lanzas. Las lanzas se rompen, las ideas no. Las lanzas matan a uno, las ideas
despiertan a millones. Y la idea de Termópilas, la idea de que un puñado de hombres libres vale más que 1.000.000 de esclavos, esa idea sobrevivió. Sobrevivió a Persia, sobrevivió a Esparta, sobrevivió a Grecia y sigue viva hoy, en cada acto de coraje, en cada negativa a arrodillarse, en cada momento donde alguien elige ser libre, aunque la libertad cueste todo. Los persas construyeron imperios, los griegos construyeron ideas, y al final las ideas ganaron. Porque los imperios caen, Persia cayó, Roma cayó, todos caen, pero las ideas correctas, en el momento correcto, dichas por las personas correctas, esas nunca caen, solo cambian de forma, solo se adaptan, solo esperan el próximo Termópilas. Y siempre hay un próximo Termópilas, siempre hay un desfiladero, siempre hay un imperio, siempre hay un puñado de personas que dicen no. Y siempre, el mundo observa y espera para ver si esas personas se romperán o si se convertirán en leyenda. Los 300 se convirtieron en leyenda, no porque fueran inmortales, sino porque estuvieron dispuestos a morir como mortales. Y esa paradoja, esa hermosa y terrible paradoja, es lo que los hace eternos. El cuerpo de Leónidas fue decapitado, pero su cabeza, clavada en una pica, miraba hacia Grecia, miraba hacia el sur, hacia Esparta, como si incluso muerto, incluso desmembrado, todavía estuviera vigilando, todavía estuviera protegiendo. Y tal vez en algún sentido poético lo estaba, porque mientras esa cabeza estuvo en exhibición, cada soldado persa que pasó junto a ella recordó que este hombre, este anciano de 60 años, los había detenido, los había humillado, los había obligado a comprar su victoria con ríos de sangre. Jerjes ordenó que quitaran la cabeza eventualmente, porque se estaba convirtiendo en un santuario involuntario. Los soldados persas, supersticiosamente, empezaron a evitar pasar cerca. Algunos murmuraban que los ojos de Leónidas aún se movían, que su boca aún maldecía. Tonterías, por supuesto. Pero las tonterías, cuando se repiten suficientes veces, se vuelven verdades psicológicas. Y Jerjes no podía permitir que su ejército tuviera miedo de un cadáver, así que la cabeza fue quemada, las cenizas dispersadas, como si eso pudiera detener el mito, como si eso pudiera matar lo que ya era inmortal. En las décadas siguientes, los espartanos intentarán recuperar los restos de Leónidas, organizarán expediciones, negociarán con los persas, pero nunca encontrarán nada, porque no hay nada que encontrar. Leónidas ya no es un cuerpo, es una historia, y las historias no tienen huesos, no tienen tumbas, viven en la memoria, en la palabra hablada, en la mirada de un padre enseñando a su hijo lo que significa ser valiente. Y esa mirada, esa lección, pasará de generación en generación. No solo en Esparta, en toda Grecia, en todo el mundo occidental. Los romanos contarán la historia, los medievales la contarán, los renacentistas la pintarán, los modernos la filmarán. Y cada versión será diferente, cada versión añadirá algo, quitará algo, exagerará, minimizará, pero el núcleo permanecerá, el núcleo de 300 hombres enfrentando lo imposible y eligiendo morir de pie. Hay quienes dirán que romantizamos la guerra, que convertimos el horror en entretenimiento, que Termópilas no fue gloriosa, fue agonía. Y tienen razón, fue agonía. Cada muerte fue agonía, cada herida fue un grito, cada momento fue terror condensado en carne y hueso. Pero eso no niega el coraje, porque el coraje no existe sin miedo. El coraje es la decisión de actuar a pesar del miedo. Y los 300 tuvieron miedo, sintieron cada flecha, sintieron cada lanza, sintieron la desesperación de saber que no habría rescate, no habría refuerzos, no habría milagro, y aún así pelearon, no porque fueran máquinas, sino porque eran hombres, hombres que habían prometido algo. Y cumplieron esa promesa, aunque el precio fuera todo. Esa es la lección de Termópilas. No que la guerra es hermosa,
La guerra nunca es hermosa, sino que incluso en el peor infierno, la elección humana persiste, la dignidad persiste, el honor persiste, y a veces, solo a veces, esa persistencia cambia el mundo. Los 300 no cambiaron el mundo con sus espadas, lo cambiaron con su ejemplo. Y ese ejemplo viajó a Atenas, donde Temístocles lo usó para inspirar a la flota. Viajó a Platea, donde los griegos finalmente destrozaron al ejército persa. Viajó a Roma, donde los legionarios aprendieron que la disciplina supera al número. Viajó a través del tiempo hasta hoy, donde seguimos preguntándonos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos quedaríamos? ¿Lucharíamos? ¿O correríamos? La mayoría de nosotros correríamos, y eso está bien, porque la mayoría de nosotros no somos espartanos. No fuimos criados desde la infancia para matar o morir. No firmamos ese contrato. Pero reconocemos en lo profundo de nuestro ser que hubo quienes sí lo firmaron y que el mundo que disfrutamos, con su libertad, su arte, su filosofía, su democracia imperfecta pero existente, ese mundo existe porque alguien, en algún lugar, eligió ser el 301. Eligió plantar los pies, eligió decir no. Termópilas fue hace 2500 años, pero podría ser mañana, porque los tiranos no desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Y los desfiladeros no desaparecieron, solo cambiaron de forma. A veces es un desfiladero literal, a veces es una frontera, a veces es una idea, pero siempre, siempre, hay alguien que debe decidir si pelea o huye. Y cuando llegue ese momento, cuando estés parado en tu propio Termópilas, recordarás esta historia, y tal vez, solo tal vez, te dé la fuerza para quedarte. El sol finalmente se puso sobre el desfiladero. Los persas acamparon entre los muertos. No pudieron dormir. El olor era demasiado fuerte. Los gemidos de los heridos demasiado constantes. Y el silencio de los espartanos, ese silencio eterno más fuerte que cualquier grito, porque los muertos no necesitan gritar. Ya dijeron todo lo que tenían que decir. Con cada lanza clavada, con cada escudo levantado, con cada paso que no retrocedieron. Jerjes ordenó continuar la marcha al día siguiente, pero parte de su ejército se negó, no abiertamente. Nadie se atreve a desafiar abiertamente al Rey de Reyes, pero se enfermaron misteriosamente, masivamente, miles de soldados repentinamente incapaces de caminar, incapaces de sostener una lanza. Porque la mente, cuando ha visto demasiado, apaga el cuerpo. Es un mecanismo de supervivencia. Y el cuerpo persa colectivo había visto demasiado. Había visto que el imperio podía sangrar, que el imperio podía ser detenido. Y esa visión, una vez vista, no puede ser borrada. Grecia sobrevivirá, florecerá, producirá a Sócrates, Platón, Aristóteles, producirá el teatro, la democracia, la ciencia, producirá las ideas que definirán Occidente. Y todo eso, todo ese florecimiento cultural e intelectual, será posible porque en un pequeño desfiladero, en un rincón olvidado del mundo, 300 hombres dijeron, no, no con palabras, con sangre. Esa es la deuda que Occidente tiene con Termópilas, y nunca podremos pagarla, porque no podemos retroceder en el tiempo, no podemos ayudarlos, no podemos salvarlos, solo podemos recordarlos, y al recordarlos, honrarlos, y al honrarlos, preguntarnos, ¿seríamos capaces? ¿Tendríamos esa fuerza? ¿O somos demasiado cómodos, demasiado blandos, demasiado acostumbrados a la paz para entender lo que significa realmente sacrificarse? No lo sabemos, y con suerte, nunca tendremos que saberlo. Pero los 300 no tuvieron esa suerte. Tuvieron que saberlo. Tuvieron que vivirlo. Tuvieron que morir conociéndolo. Y por eso, por ese conocimiento comprado con sangre, merecen ser recordados, no como mitos, como hombres. Hombres que sangraron. Hombres que lloraron.
Hombres que, en sus últimos momentos, tal vez pensaron en sus hogares, en sus esposas, en sus hijos que nunca volverían a ver, y aún así, no huyeron. El desfiladero está vacío ahora. Los turistas caminan por él, tomando fotografías, comprando recuerdos. No queda sangre, no quedan huesos. Solo piedra y memoria, y una placa. Una placa con las palabras que ya mencionamos, las palabras que resumen todo. Viajero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. No glorias, no promesas de inmortalidad, solo obediencia. Porque eso es lo que Esparta exigía, y eso es lo que los 300 dieron, hasta la última gota, hasta el último aliento, hasta que no quedó nada, excepto el silencio. Y ese silencio, paradójicamente, grita más fuerte que cualquier cosa dicha antes o después. Jerjes murió años después, asesinado por su propio guardia, traicionado como traicionó a otros. Su imperio comenzó a desmoronarse. Las satrapías se rebelaron. Los generales lucharon entre sí. Y eventualmente, un joven macedonio llamado Alejandro cruzaría en la dirección opuesta. Invadiría Persia, quemaría Persépolis y citaría entre sus razones la venganza por lo que Persia hizo a Grecia, venganza por Termópilas. Así que, al final, los 300 fueron vengados. No por Esparta. Esparta para entonces ya estaba en declive. Sino por la idea de Grecia. La idea de que una ciudad libre vale más que 1000 imperios. Y esa idea plantada en sangre en un desfiladero creció. Creció hasta tragarse a Persia, hasta tragarse a todo el mundo conocido. Y hoy, cuando hablamos de democracia, de libertad, de derechos humanos, estamos hablando en un idioma cuyo vocabulario fue escrito, en parte, con las lanzas de los 300. No sabían que estaban haciendo historia. Pensaban que estaban cumpliendo una orden. Proteger el paso. Retrasar al enemigo, morir si era necesario. Misión cumplida. Pero la historia no se escribe con intenciones, se escribe con consecuencias, y las consecuencias de Termópilas resonaron durante siglos. Resuenan aún hoy, en cada aula donde se enseña la historia, en cada película que se filma, en cada conversación sobre lo que significa ser valiente. Los 300 espartanos no eran santos. No eran perfectos, eran producto de una sociedad brutal que sacrificaba la individualidad en el altar de la eficiencia militar. Una sociedad que en muchos sentidos era tan tiránica como Persia. Pero en ese momento, en ese lugar, hicieron algo hermoso, algo puro, algo que trasciende la política y la ideología. Eligieron morir por algo más grande que ellos mismos. Y esa elección, esa decisión final e irreversible, los redime de todas sus imperfecciones, porque al final todos morimos. La pregunta no es si moriremos, la pregunta es cómo. Moriremos en la cama, olvidados sin haber importado, o moriremos de pie con el escudo en alto habiendo cambiado algo, aunque sea pequeño, en el vasto e indiferente universo. Los 300 eligieron la segunda opción, y por esa elección vivirán para siempre, no en la carne. La carne se pudrió hace milenios, pero en la memoria, en la historia, en el alma colectiva de la humanidad que reconoce, incluso a regañadientes, que el sacrificio significa algo. El viento sopla en Termópilas, el mismo viento que sopló hace 2500 años. Arrastra el olor del mar, arrastra el susurro de los fantasmas. Porque si los lugares pueden recordar, entonces Termópilas recuerda. Recuerda el choque de bronce contra bronce, recuerda los gritos, recuerda la sangre empapando la tierra. Y recuerda, sobre todo, que hubo hombres que no temblaron, hombres que enfrentaron lo imposible. Y aunque perdieron, aunque murieron, aunque fueron olvidados por sus propios nombres, ganaron algo más importante. Ganaron la eternidad. Ganaron el derecho a ser recordados no como víctimas, sino como guerreros, no como mártires, elegidos por el destino o por ellos mismos para pararse en el lugar exacto donde la historia gira
Y cuando la historia giró, ellos no se movieron. Dejaron que girara sobre sus cadáveres. Y ese acto, ese simple y terrible acto de quedarse quieto mientras el mundo se desmorona a tu alrededor, es lo que los convirtió en inmortales. 300 cuerpos, 7 días, un desfiladero. Y al final, ninguno de ellos salió con vida. Pero todos ellos salieron victoriosos. Porque la victoria no siempre es sobrevivir. A veces, la victoria es simplemente hacer que tu muerte cuente, hacer que signifique algo, hacer que, 2500 años después, alguien sentado frente a una pantalla, en un mundo que ni siquiera podrían imaginar, escuche tu historia y sienta algo. Admiración, miedo, tristeza, inspiración. Esa es la victoria de Termópilas, no militar, emocional, espiritual. Una victoria que no se mide en kilómetros conquistados o ejércitos destruidos. Se mide en corazones conmovidos, en mentes cambiadas, en personas que, después de escuchar la historia, salen y enfrentan sus propios desafíos con un poco más de coraje. Porque si los 300 pudieron enfrentar 200.000 persas, entonces tú puedes enfrentar lo que sea que te esté asustando hoy. Ese es el regalo de Leónidas. No nos dio la victoria, nos dio el ejemplo. Y el ejemplo, cuando es lo suficientemente poderoso, cuando es lo suficientemente puro, cuando es comprado con el precio más alto posible, ese ejemplo nunca muere. Se replica, se multiplica, se convierte en parte del código genético cultural de la humanidad. Y cada vez que alguien elige resistir en lugar de huir, los 300 están allí, en espíritu, en memoria, en el eco silencioso de los escudos, chocando hace milenios. El último espartano que cayó en Termópilas no tiene nombre. No sabemos quién fue. No sabemos si fue joven o viejo, si murió rápido o lento, si gritó o permaneció en silencio. Pero sabemos que cayó. Sabemos que fue el último en ver a sus hermanos muertos, el último en sostener la línea, el último en creer, incluso por un segundo, que tal vez, solo tal vez, podrían ganar. Y luego las flechas llegaron, y cayó, y el silencio fue absoluto, y Termópilas terminó, no con gloria, no con trompetas, con polvo y sangre y el graznido de los cuervos, con Jerjes bajando de su trono y caminando entre los cadáveres, buscando el cuerpo de Leónidas, necesitando confirmar que realmente estaba muerto, porque parte de él, parte del Rey de Reyes, todavía no podía creerlo. No podía creer que había necesitado 3 días. No podía creer que 300 hombres casi le habían arruinado la invasión. Pero lo habían hecho. Y aunque Jerjes continuó, aunque quemó Atenas, aunque su ejército marchó victoriosos durante semanas, algo había cambiado. Algo invisible. Algo en la moral. Algo en la fe. Los persas ya no creían que eran invencibles. Y los griegos ya no creían que eran insignificantes. Y esa doble transformación nacida en un desfiladero de 15 metros de ancho fue lo que finalmente decidió la guerra, no las batallas posteriores, no Salamina, no Platea, Termópilas, porque Termópilas estableció la verdad fundamental. Los griegos pelearían, los griegos morirían, pero los griegos no se arrodillarían. Y una vez que esa verdad fue establecida, el resto fue inevitable. Persia podía ganar batallas, pero no podía ganar la guerra, porque no estaban luchando contra ejércitos, estaban luchando contra una idea, y las ideas, las verdaderas ideas, no se matan con espadas. Los 300 murieron, pero la idea sobrevivió, y esa idea conquistó el mundo, no con violencia, con inspiración, con el simple y poderoso mensaje de que un puñado de personas decididas puede detener un imperio, puede cambiar la historia, puede importar, y ese mensaje susurrado a través de los siglos es la razón por la que todavía hablamos de Termópilas, la razón por la que siempre hablaremos de Termópilas, hasta que la última boca humana cuente la última historia, y tal vez, incluso entonces, los 300 seguirán ahí. Inmortales, invencibles, eternos, no porque vivieron, sino porque murieron.
Murieron bien, murieron con significado, y en un universo donde la mayoría de las muertes no significan nada, donde la mayoría de las vidas se desvanecen sin rastro, eso es todo lo que podemos pedir. Morir con significado. Morir sabiendo que importó. Morir como los 300, con el escudo en la mano y el enemigo al frente, y el mundo observando, y la historia escuchando, y la eternidad esperando.